empresarial de las comunidades indígenas, ir encontrando enganches, yo diría, que vayan tejiendo esa red, ¿verdad? Buscar lo que nos una y no lo que nos divida. Y sobre todo de esa red de relaciones reales, auténticas, no las que se pretenden tejer a través de las matrices mediáticas que estimulan, yo diría, los bajos instintos. Muchas veces, distintos guerreros de las facciones extremas de este país y tal vez de otros. Vamos a hacer un corte comercial, ya continuamos con el embajador de Venezuela en esta conversación sobre las relaciones de los dos países y vamos a hablar del comercio y de ese mercado natural que se ha desarrollado entre los dos países. Ya continuamos en la consulta. Continuamos con el embajador de Venezuela, Gustavo Márquez, en esta conversación sobre las tensiones en la relación entre los dos países. Tenemos 4 millones de colombianos viviendo en Venezuela, tenemos 20.000 venezolanos viviendo en Colombia, tenemos un intercambio comercial que llegó a 6.000 millones de dólares de ventas de Colombia hacia Venezuela y 1.500 de Venezuela a Colombia. Hoy estamos, en el último mes la reducción fue de 75% de las exportaciones colombianas. ¿Qué hacemos, embajador? Bueno, yo creo que debemos primero entender una cosa, que es que las relaciones económicas no se pueden separar de las relaciones entre los países, las relaciones internacionales. ¿Tiene que haber buenas relaciones políticas para que haya buenas relaciones económicas? Tiene que haberlas. No ocurrió así con Rusia ni con China, cuando empresas multinacionales norteamericanas negociaban y negociaron durante muchas décadas con gobiernos enfrentados por la Guerra Fría. Sí, claro, pero en el caso nuestro, no puede haber una separación, es decir, ni en nuestro ni en ningún caso, porque cuando estamos hablando de relaciones estrechas, tú puedes tener una relación económica, casual, momentánea, pero una relación estrecha, ¿no?, que implica ya un proceso de integración como tal, necesita de un marco institucional, de vocerías institucionales y políticas, porque son la base sobre la que se hace la relación, es la relación entre estados, no entre personas, como pretenden los que plantean el modelo del famoso libre comercio, que dicen, no, es que es independiente porque los consumidores allá y los consumidores aquí no tienen patria, no tienen marco de referencia. No. Y eso no es verdad, además. No es verdad. Y usted ve como Estados Unidos de repente le impone bloqueo por razones políticas a un país. No le vendo ni medio, ¿no? Y no hablo en la parte militar, a veces en cualquier otro campo. Y se hace el de la vista gorda con los mismos bloqueos que impone. Así es. O, por ejemplo, establece barreras para arancelaria, porque quiero golpear a tal o cual país. Yo recuerdo, lo puedo trabajar como anécdota, siendo yo ministro de Industria y Comercio, en 99 fuimos a Washington, los representantes ministeriales de la Comunidad Andina, para reunirnos con la jefa del Departamento de Comercio. Y allí se planteó el tema de las compras públicas, ¿no?, del uso de las compras públicas como palanca de desarrollo, que se reservan los países, ¿no?, para generar una demanda que estimule el desarrollo de la producción interna. Bien, le pregunté yo pues a esta señora que si ellos iban a permitirnos acceder a las compras públicas en Estados Unidos, porque ellos la promovían hacia nosotros. La respuesta fue contundente, me dijo, mire, eso realmente es un tema político, y eso depende de la negociación política que hagamos con su país. O sea, dicho de otra manera, es un instrumento de gestión política. Y en el caso nuestro de Colombia. En el caso nuestro tiene que haber necesariamente una comprensión. Porque, por ejemplo, te puedo señalar un caso. Por razones de política económica, porque la economía no es más que una rama de la política. No es al revés. No es como pretenden los neoliberales, ¿no?, que la política se supedita a la economía. Bueno, esa es una de las diferencias de los dos modelos, el de Chávez y el de Uribe. Pudiera ser, pero te confieso que los países capitalistas desarrollados
funcionan así también, independientemente de cualquier otra cosa. Adelante, mejor que Bueno, interrumpí. entonces por eso digo que tiene que haber un marco referencial para incluso el encuentro de los sectores privados. Tiene que haber un marco institucional. ¿A qué se refiere con ese marco institucional? ¿Cómo se construye? Por ejemplo, el Estado colombiano se firmó un acuerdo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, perforando la comunidad andina, perforando el arancel externo común y creando un desequilibrio, cambiando completamente las reglas del juego. Sin una negociación previa con sus socios andinos. Claro, no cumplió esa fase, no la cumplió. Y lo hizo de manera unilateral, ¿no? Soberanamente lo hizo, pero a riesgo pues, de destruir la comunidad andina, como efectivamente ocurrió. Entonces, eso ocasionó que Venezuela saliera de la comunidad andina, porque de hecho estábamos siendo expulsados, ya que el 70% del comercio de la comunidad andina lo hacían Colombia y Venezuela. Y nosotros no íbamos a permitir esa perforación que iba a afectar definitivamente nuestro aparato productivo. ¿Qué quiere decir perforación? ¿Por qué los afectaba? Bueno, perforación porque tú sabes, si tú tienes un arancel externo común dentro de un grupo que trabaja con un arancel cero y el externo es común, y tú haces una negociación con un tercero, que es una gran potencia, el gran mercado, el gran productor, para darle también una ventaja preferencial en sus aranceles, tú estás permitiendo que por esa vía entren los productos norteamericanos a Venezuela en una triangulación, destruyendo nuestro aparato productivo. Entonces las políticas activas, las políticas públicas de desarrollo, se mueren, que es el esquema neoliberal, ¿no? Ustedes no tienen política de desarrollo, pero si te voy a recomendar un libro, por cierto, de este señor Aldo Ferrer, se llama Historia de la Globalización, donde él describe cómo todos estos países capitalistas construyeron su desarrollo a partir de políticas activas, de restricciones, de estímulos a su aparato productivo, pero ahora quieren que nosotros, los que estamos atrás, no hagamos eso. Y entonces en la OMC se nos plantea un modelo de libre mercado, de libertad de bienes, de todo esto, sin considerar las asimetrías y generando, por supuesto, lo que ha generado, que es la concentración del capital y que los países que son pobres sean cada vez más pobres, más dependientes, con menos posibilidades de desarrollo. Entonces, esa decisión unilateral que fue política, generó también aquí una decisión política. El marco institucional de la comunidad andina se derrumbó. Entonces tú ves cómo la política tiene una incidencia directa en la economía. Entonces, estoy hablándote de un aspecto de tipo económico, pero hablemos de otra cosa, el tema de la seguridad o el tema del intercambio de las relaciones. Pero antes de pasarle a la seguridad, en el tema de la frontera en particular, la integración es demasiado intensa, ya ha sido casi ajena a los dos gobiernos en estas últimas décadas. Se ha desarrollado un mercado natural y hay una integración cultural, hay un tío en la zona venezolana y un primo en la colombiana. No es fácil que los estados por política rompan esa relación natural que se ha desarrollado y es lo que estamos viviendo. Yo no diría eso, porque ahí hay esa más bien es una fortaleza, pienso yo. Esa unidad social allí, humana. Pero al cerrar la frontera, no hay cierre de frontera. Aquí se ha dicho que se ha cerrado la frontera. Dígame quién ha cerrado la frontera. Ha habido unos incidentes en la frontera, nos mataron 2 guardias nacionales. No ¿Pero hay un cierre comercial por parte de Venezuela? No, para nada. Durante algunos días. No hay ningún cierre. Tan es así, mire, la directora de la Cámara Binacional, para, digamos, citar a alguien que es insospechablemente chavista, ¿no? Para decirlo de algún modo, o que esté a favor de las posiciones que tenemos, señaló en estos días que bueno, que el comercio había fluido normalmente y que había caído un 17%. En el año, pero en el último mes cayó 70%. Ah, bueno, sí, claro, porque evidentemente hay, digamos, un proceso en el que se ha venido dando una sustitución de importaciones, porque eso sí ha sido una política de nuestro gobierno, ¿no? Y es una política soberana. Porque es soberana porque recuerde que nosotros tenemos que ir reduciendo el desempleo, generando la producción interna. Entonces, eso, digamos, ¿cómo se resuelve? Se resuelve en la concertación política, no se resuelve en el libre mercado.